Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a comenzar este video para mostrarles cómo se hace o cómo se realiza la búsqueda en términos mesh en las bases de datos de PubMed. Aquí tengo pues un, una, un ejemplo de una pregunta de investigación o un tema de investigación, ¿sí? Influencia de la depresión en la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que diseccionar esa, esa pregunta de investigación. ¿En qué? En las variables principales. Por ejemplo, tenemos que identificarlas. Aquí identificamos tres: depresión, adherencia al tratamiento farmacológico y diabetes tipo 2. Entonces se preguntarán luego qué es lo que vamos a hacer ya teniendo estas variables principales, ya directamente ir a buscar en la base de datos PubMed. Pues no, porque sabemos que en PubMed no se puede buscar directamente en español, ¿sí? Se tiene que hacer pues en inglés y con un lenguaje controlado. Es en lo que de hecho el objetivo de este video pues es enseñarles a buscar por terminología mesh. ¿Qué es la terminología mesh? Es un lenguaje específico, ¿sí? Controlado, que usa las bases, la mayoría de las bases de datos, en específico, bueno, esta, PubMed. Eh, ¿Qué es un lenguaje controlado? Pues es básicamente como un idioma específico que habla esta base de datos para poder hacer las búsquedas, ¿sí? Y tiene que ser en el idioma inglés, ¿vale? A veces nosotros, como hispanohablantes, tenemos un poquito de dificultad con eso porque, pues, lo que hacemos es directamente pues, traducir, y la traducción literal en ocasiones es un lenguaje muy coloquial en inglés, el cual no vamos a encontrar como terminología mesh en la base de datos. Pero bueno, podría verse como una desventaja, pero yo lo veo como una ventaja, ya que necesitamos pues aprender y implicar un poquito más de razonamiento en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, la traducción es la siguiente. Como yo ya había hecho algunas búsquedas con esta pregunta de investigación, ya sé cuáles eh, términos son los que vamos a encontrar. Por ejemplo, tenemos pues tres principales: depresión, y para la adherencia al tratamiento tenemos tres, ¿sí? Medicación, adherencia a la medicación, medication adherence, medication non-adherence y treatment refusal, y diabetes tipo 2 como tal. ¿Por qué vamos a incluir estos tres o inclusive más? Porque vamos a hacer diferentes estrategias de búsqueda, todas las necesarias para encontrar la mayoría de todos los artículos, para recuperar esa mayoría de artículos, ¿vale? Entonces, posteriormente, pues ya vamos a hacer nuestra estrategia de búsqueda. Aquí vamos a tener como número, bueno, podemos hacer muchas. Aquí les puse un ejemplo, ¿sí? Depresión and medication adherence and diabetes type 2. Y si se fijan, agrego una palabra en mayúsculas que es and. Estos se les denominan operadores booleanos, ¿sí? Son tres: and, or y not, ¿sí? ¿Y cuál es la función de estos? Pues hacer la conexión lógica entre mis términos, ¿sí? O mis variables, ¿sí? Mis términos mesh, para que puedan ser buscados en la base de datos. Entonces, generalmente vamos a tener estos tres. Y también generalmente el que se usa mayormente es el end, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente tiene la función de su traducción es and, y, or, o, not, no, ¿sí? Entonces aquí tenemos esos, ¿no? Por ejemplo, el and, ¿sí? Me está indicando que le estoy yo diciendo a la base de datos que me recupera todos aquellos artículos que en el título, por ejemplo, aparezca tanto depresión como medication adherence y diabetes type 2. ¿Sí? Entonces ahí me está acotando más la búsqueda. ¿Por qué? Porque nada más me va a recuperar aquellos artículos que tengan los tres términos, and, ¿sí? Y si fuera el caso de or, ¿sí? Por ejemplo, que le pusiera aquí or, ¿vale? Allí, me iba a recuperar aquellos artículos que tuvieran, por ejemplo, las tres variables o por su cuenta medication adherence y diabetes mellitus tipo 2, o depresión y diabetes mellitus tipo 2. Entonces va a ser muchísimo más los artículos recuperados, pero sería
un poquito problema. ¿Por qué? Porque al encontrar más, ¿sí? Se iría, eh, no sería tan acotada esa búsqueda y tal vez no tendría mucho que ver con nuestra pregunta de investigación, porque aquí yo le estoy indicando, cuando utilizo AND, estoy indicando que me aparezcan los tres, ¿sí? Que me aparezcan los tres términos en esa búsqueda. Y luego not se incluiría en caso de que, por ejemplo, tú quisieras buscar que te hiciera una búsqueda de depresión y medication adherence, pero no de diabetes, ¿sí? Entonces te va a encontrar todos aquellos artículos que tengan este, estos dos términos, pero no este, ¿vale? Porque tú le estás diciendo que no. Pero en este caso como que no tendría tanta funcionalidad en esta pregunta, porque en este, pues si fuera eso, pues nada más no la agregas y ya. Es más usual, por ejemplo, cuando son términos parecidos o similares. Vamos a suponer influenza la enfermedad, que escribí igual en inglés, and vacuna, pero no. ¿Sí? Por ejemplo, le estoy diciendo ahí que me busque influenza y vacuna, ¿sí? Pero que no me recupere aquellos que traten de vacunación, es decir, que nada más de la influenza, de la vacuna de influenza, pero no de la vacunación. Por ejemplo, algún experimento que donde hablaron, por ejemplo, o el tema principal fue la vacunación, que tenga que ver con promoción de la salud, etcétera, etcétera. Nada que ver con vacunación, nada más con vacuna, ¿vale? Entonces, esa es la función de los términos, perdón, de los operadores booleanos. ¿Vale? Entonces ya teniendo esta referencia nos vamos directamente a buscar a la base de datos, ¿sí? En Google le ponemos PubMed y directamente nos lleva pues a la página, el primer opción que nos salga, le damos clic y aquí nos va a abrir, le damos clic acá en National Library of Medicine. Esperamos a que abra y pues ya vamos a tener aquí la base de datos. Aquí nos da para hacer una búsqueda directa. Por ejemplo, ya aquí teniendo estos términos, puedo hacer una búsqueda directa, ¿sí? Cuando la persona que maneja la base de datos ya tiene algo de experiencia y ya conoce los términos de su pregunta de investigación también bastante bien y sabe que sí son términos que incluye la base de datos como términos mesh. Si no, es muy difícil que te dé como resultados, que te dé algo de resultados. Ay, aquí no se me fue el type 2, a lo mejor no da muchos resultados. Vamos a ver. Efectivamente, bueno, sí dio resultados, vean. Aquí en PubMed Central da 14.557, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primero, asociación de la diabetes, el estatus de la diabetes y el control glucémico con la prevención de adherencia a la medicación. Y aquí habla acerca como de un infarto al miocardio, ¿sí? Entonces ya se fue a otro lado, se fue por otro rumbo la búsqueda. Entonces por eso es que tenemos que ser muy específicos. Aquí sí habla de medicación, pero no de depresión. Aquí el impacto de la depresión, de la medicación de la depresión y los antidiabéticos orales. La adherencia en pacientes con diabetes tipo 2 y depresión, sí habla. También. Algunos sí hablan, pero pues tenemos que ser más específicos. Por eso les digo que es más adecuado hacer nuestra búsqueda por términos mesh. ¿Y cómo la vamos a hacer? Aquí vamos a desplegar esta pestaña y le vamos a dar en términos mesh. Aquí las tenemos, ¿sí? Mesh. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí va por partes. Tienen que ser pasos muy específicos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero buscar depresión. Cuando todavía no sabemos muy bien cuáles son nuestros términos o si los vamos a encontrar, pues los vamos buscando, ¿verdad? Mira, aquí inclusive me va dando opciones. Mira, se despliega una opción de diferentes pues términos y a lo mejor, bueno, agregamos este. Es importante seleccionar el término adecuado, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a seleccionar adecuadamente? Vamos a leer su definición, ¿sí? Entonces,
leemos, yo ya previamente lo leí, ya sé que este es el que nos va a servir. Lo abrimos, ¿sí? Vamos a abrir, también nos va a seguir dando la definición. Ahí tenemos la definición. Los subencabezamientos, ¿no? ¿Con qué queremos que se relacione nuestra búsqueda? Podemos ponerle depresión con genética, con rehabilitación, cirugía, virología, enfermería, gastos económicos, diagnóstico. Podemos poner lo que queramos, ¿sí? Simple y sencillamente para esta búsqueda no le vamos a poner nada, ¿sí? Esta es cuando queremos ya directamente hacer una búsqueda de depresión, por ejemplo, la epidemiología de la depresión sin ninguna otra variable. Ya le damos en buscar, pero no es el caso, ¿vale? ¿Sí? Nada más es para que lo sepan. Pero aquí vamos a tener todas estas dos, ¿sí? Opciones que son muy importantes. Esta significa restringir el término mesh a término mayor. ¿Qué significa eso? Que todos los artículos que va a buscar, ¿sí? Van a tener en su título los términos que estoy seleccionando, ¿sí? Es decir, depresión en todos los títulos tiene que aparecer. Y es bueno agregarlo, ¿por qué? Porque muy probablemente si no lo agregas ese, te va a recuperar todos aquellos artículos que hablen de depresión en alguna parte del cuerpo del artículo. Entonces no es muy adecuado y te va a recuperar muchísimos. Entonces no es adecuado hacerlo así. Yo siempre utilizo restringir a término mayor por lo general y no incluir términos mesh por debajo de la jerarquía, ¿sí? Del árbol aquí. Por ejemplo, si en caso de que la depresión tuviera más términos por debajo, tendríamos que analizarlos porque muchas veces los términos que están por debajo, en este caso depresión aquí es el último, pero en muchos casos hay por debajo. Entonces tenemos que analizarlos y ver si efectivamente no los queremos dentro de nuestra búsqueda. Por ejemplo, a lo mejor depresión, no sé, en animales podría ser, ¿no? Entonces, pues no nos interesa eso. Todo lo que viene acá arriba, tal vez sí, comportamiento, síntomas del comportamiento, comportamiento y mecanismos del comportamiento, psiquiatría, agentes antidepresivos, tal vez eso sí tiene que ver con nuestra búsqueda. Entonces, le ponemos no incluir términos mesh, aunque no haya por debajo, pero los ponemos. Y luego, ¿cuál es lo siguiente? Aquí, si se fijan, tenemos nuestro caja de búsqueda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar a nuestra caja de búsqueda depresión. Y si se fijan, se va a agregar depresión entre comillas, ¿sí? Entre corchetes, explotar a término mayor, dos puntos, perdón, sí, explotar a término mayor y no explotar por debajo o no incluir los términos por debajo de la jerarquía en el árbol. Si se fijan, aquí tenemos ya algo muy específico que nosotros si no sabemos, pues no sabríamos dónde agregar el corchete tal vez o qué significa las comillas. Aquí ya te lo está haciendo todo en la base de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Aquí tenemos nuestros operadores booleanos, dijimos que AND. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues unirlo con los otros términos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente término? Adherencia y aquí tenemos, ¿no? Nos da muchas, tenemos adherence, medication adherence. Seleccionamos y si se fijan, aquí lo que tengo en mi caja de búsqueda no se va a borrar, va a continuar porque pues estoy tratando de unir varios términos. Miren, si se fijaron, ahí está, ¿vale? Medication adherence, leemos nuestra definición, creemos que sí es efectivamente lo que queremos, restringimos a término mayor para que nada más me recupere aquellos artículos que en su título esté medication adherence y no incluir términos por debajo. A ver, vamos a ver qué hay por debajo, no hay nada tampoco. ¿Sí? Lo agregamos. Y si se fijan, ya aquí me va a aparecer con el operador booleano y vean. Y nos falta un último término que es diabetes. Diabetes, buscamos diabetes tipo 2, aquí está diabetes tipo 2, seleccionamos, obviamente sabemos qué es eso porque nuestra pregunta ya nos lo está indicando muy claramente que es diabetes mellitus tipo 2. Hemos pues nuestra definición, restringida a término mayor y no incluir por debajo de la jerarquía
otro término. Y efectivamente, ven, en este caso es muy adecuado no poner o no incluir los términos por debajo de del, no incluir este término que está por debajo de la jerarquía porque es diabetes lipotrópica o algo así. Eso no tiene nada que ver con nuestra búsqueda. Todo lo demás, sí. ¿Sí? Por ejemplo, enfermedades metabólicas, enfermedades nutricionales metabólicas, diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Y lo agregamos también con el operador booleano AND. Lo agregamos y ya tenemos nuestra estrategia de búsqueda. Este solo es una, es un ejemplo. Ustedes tienen que hacer muchísimas. Podemos poner primero diabetes, luego depresión, luego medication adherence, utilizar los otros términos que se refieren a medication adherence, ¿sí? Entonces, podemos hacer muchísimas búsquedas. Perdón, le dimos en buscar aquí. Ya después de que tenemos nuestra estrategia, le dimos en buscar, es decir, ya en buscar en la base de datos. Y tenemos, fíjense, 14 resultados, es decir, algo ya muy específico, ¿vale? Y cuando ya es muy específico, es que efectivamente va a ser, pues, válida esta búsqueda. Ya de una búsqueda tener 14 es bueno, ¿sí? Porque no son muchos y sí podemos tener la posibilidad de analizar 14 pues, artículos. Por ejemplo, el impacto de la incidencia de la depresión en la adherencia a la medicación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Básicamente, este artículo habla de nuestra búsqueda, ¿sí? de nuestra pregunta de investigación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a checar todos y que efectivamente tengan que ver. Bueno, sí, entramos a verlo, leemos nuestro resumen, decimos, bueno, ok, sí tiene que ver. Estos resultados sugieren que la depresión es un factor de riesgo independiente para la no adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y la depresión puede ser un beneficio para las intervenciones que tienen que ver con adherencia, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con lo que nosotros estamos tratando de buscar. Entonces, siempre de esta parte van a venir los links donde está el artículo. En caso de que esté libre, muchas veces no está libre, entonces tendremos que buscarlos en otras partes. En otras bases de datos, entonces abrimos el link, pues nos va a abrir donde está el artículo ya para descargarlo. Y aquí lo tenemos efectivamente, si se fijan, aquí no nos lo está dando, ¿vale? Pero pues aquí ya tenemos el título, que es lo que podemos hacer, lo copiamos y lo buscamos en otro lado. Normalmente uno de los posibles lugares donde podemos buscar es Google Académico o ResearchGate. En este caso vamos a buscar nada más para ver si está libre. ¿De qué año es? 2017, probablemente sí. Vamos a ResearchGate y lo buscamos directamente a ver si está por aquí libre. No está libre, pero aquí te da la opción de solicitar el texto completo a las personas que lo publicaron. Aquí está. Entonces es una opción y lo podemos pedir. Le damos... Esta es una herramienta muy buena en la ResearchGate. Les recomiendo que se den de alta. Es muy fácil. Se pueden dar de alta inclusive con su cuenta de Facebook y automáticamente lo crean. Porque, por ejemplo, en este caso yo es que estoy solicitando ese artículo, ven, inclusive ya cuando le doy solicitarlo me hace un pequeño texto, mi nombre y ya le doy enviar y listo. Ya nada más espero que me conteste. ¿Sí? Si no está en este caso y que ya lo necesito, pues académico, ¿no? Podemos buscarlo también en Google Académico. Porque al parecer es un artículo que vale la pena. Muy probablemente me va a abrir la misma página del Sevier. Pero aquí sí está libre, ¿se fijan? Descargar artículo. Le doy en descargar. ¿Sí? Se va a abrir el PDF ya para descargarlo. Entonces, de esta manera, son algunos tips que tienen que conocer en la búsqueda. No es decir, ya lo busqué,
lo buscaste en PubMed y sabes que es un artículo de calidad porque está ahí, ¿sí? Casi todos, es la mejor base de datos en ciencias biomédicas, entonces quiere decir que es buen artículo. Entonces aquí ya tenemos mi artículo, ¿sí? Ya nada más para guardarlo en mi carpeta en la computadora, ¿sí? Entonces, pues siempre hay que saber cómo, pues estos tips muy buenos y ya pues lo guardo, etcétera, ¿vale? Pero regresando aquí a la base de datos, fíjense, todavía hay algo importante que necesitan conocer, es el uso de filtros. La base de datos tiene filtros que nos van a ayudar pues a mejorar la búsqueda. Por ejemplo, ven aquí en esta parte, vienen todos esos filtros, ¿sí? Viene de qué año quieres que se acote tu búsqueda, si es nada más de los últimos 10 años, últimos 5 años, que sean documentos y libros, que sean experimentos, metaanálisis, aquellos experimentos randomizados, revisiones sistemáticas de 1 año, 5 años, etcétera, etcétera. Y aquí hay filtros adicionales, sexo, inclusive en qué revista, especies, todo eso, ¿sí? Entonces hay, hay que utilizarlos cuando los podamos utilizar, para que lo sepan que existen, ¿vale? En este caso podemos utilizar el de 5 años y vamos a ver cuánto se reduce nuestra búsqueda. A 9, ya menos 5, 9 son no más antiguos de 5 años y queremos revisiones sistemáticas, por ejemplo. Eso se va a reducir mucho. No hay ninguno, ¿sí? Que no sean revisiones, entonces, pues no, lo quitamos, ¿sí? Y pues seguimos haciendo nuestro análisis de cada artículo como lo hicimos con el primero. Y bueno, creo que esto es un resumen, ¿sí? Que no es tan resumen, sí, pero es, pero es un resumen rápido de cómo se hace una búsqueda por terminología mesh, ¿sí? Bueno, espero en videos posteriores mostrarles pues un poco más sobre este tipo de búsqueda en la base de datos de PubMed. Pues creo que es todo por el momento, hasta la próxima.